circunstancias que, bueno, si nosotros llamamos circunstancias a nuestras circunstancias, hay hermanos en la fe que verdaderamente, sin ánimo de quitar, por supuesto, valor a lo que uno sufre, porque sufrimos cada uno nuestras cositas, pero al fin y al cabo somos privilegiados, podemos entrar en una iglesia, tenemos un pastor, tenemos una familia hermosa, amada, entramos por esa puerta, sonreímos, nos saludamos, ¿verdad? Oramos por nuestros niños, por nuestros nietos, por aquellos que no vienen a la iglesia, y eso nos supone una tristeza, una carga, y oramos por ellos, pero tenemos la libertad de orar por ellos, de reunirnos. El otro día fue la primera vez que vine al grupo de intercesión y me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso, hermano, porque no es lo mismo orar en casa, que tiene poder, que se reúnan 2 o 3 en la iglesia. Para mí me fui muy impactada, muy emocionada, parecerá una tontería, pero me fui, gracias, no está ahora mismo Ingrid, y gracias Marta, por la labor tan preciosa que habéis iniciado. La intercesión tiene poder, hermano. Y en casa es verdad que oramos los unos por los otros, y sé que oramos por la iglesia perseguida, de manera un poquito, como hablaba la otra vez, superficial. Pedimos un poquito, Señor, nuestros hermanos en la fe, los que sufren. Pero no se trata solo de eso, se trata de ser sensibles, de tener esa sensibilidad por el que sufre, no de manera superficial, sino con esta labor que hace Puertas Abiertas, de enviaros a casa este material tan precioso que ahora os explicaré para los que no lo conocen. Quien se quiere volver voluntario de oración, compañero de oración, le llega a casa una revista y un calendario donde se pueden poner caras a personas, y dejamos de orar de una manera superficial, sino que oramos, por ejemplo, como pasaba la vez pasada, por Ariana, por su vida, por las mujeres que se reunían con ella. Y esta campaña para mí es muy especial, aunque ya la de las mujeres lo fue. Esta campaña realmente a mí me quebró bastante. Cuando vi el vídeo, que os voy a mostrar ahora, me quebró bastante. Porque si es cierto es que las mujeres vulnerables, como digo, violadas, asesinadas, en el menor de los casos viven aisladas en el hogar, no se les habla, no se les mira, no pueden ir a ningún evento, se les retiran a los hijos, las tienen como locas, incluso las encierran en psiquiátricos. Todo para que no hablen de Cristo, y aún así lo hacen. Pero ellas no pueden moverse del país, están atrapadas, están solas, son doblemente vulnerables. No tienen dinero, no tienen nada, son un cero a la izquierda. Pero esta campaña, a la que se le ha puesto por nombre Resisten, trata de personas que, aunque han visto el dolor de cerca, deciden quedarse en el lugar donde han visto el horror, porque sienten y consideran que es donde Dios los ha puesto para poder ser luz y ser de ayuda a los demás, a sus hermanos, de su lugar, de su patria, de su ciudad, de su pueblo. Y eso es de ser valiente, hermano. Eso es de ser valiente. Porque la inercia natural, yo como madre, no sé ustedes, es coger a mis hijitos y salir pitando donde pueda estar segura. Pero esta gente está hecha de otra pasta. Esta gente es otro nivel. Pero no es otro nivel porque sean diferentes a nosotros, sino porque tienen una cobertura de oración que les da la fortaleza suficiente para poder resistir. Entonces esta campaña, como digo, se llama Resisten, y si un hermanito pone el vídeo de nuestro hermano Elías, ¿vale? Es un hermano que estando en su iglesia, como nosotros ahora mismo, felices y contentos, con sus familiares, con sus amigos, pues como digo, vive el horror de cerca. Jofa, ¿puedes poner el vídeo? De teléfonos móviles y cámaras de seguridad presentes en el momento de los hechos. En junio de 2025, un terrorista suicida irrumpió en un culto cristiano en la iglesia de Mar Elías, en Damasco, Siria, armado con un rifle y explosivos. هلا نحن
A las 6 de la tarde del 22 de junio nos fuimos a la iglesia. Era un culto como cualquier otro. La puerta de la iglesia se abrió de golpe y fuimos atacados por un terrorista. Disparaba munición real, apuntando a diestro y a siniestro. Mi hermano Boutros se abalanzó sobre el terrorista y lo derribó. Mi otro hermano, Gergios, forcejeó con él hasta inmovilizarlo. Hubo otras personas que también les ayudaron. El terrorista perdió el control de la situación, así que detonó sus explosivos y se produjo una explosión. No te puedes imaginar la escena. La iglesia se había teñido de rojo. Me habían alcanzado en la arteria femoral del muslo. No había nadie que pudiera ayudarme. Me quedé tumbado en el suelo de la iglesia durante más de 10 minutos, con la arteria sin parar de sangrar. No había nadie cerca para vendarme con la camisa y detener la hemorragia. Ni siquiera me di cuenta de lo mal que estaba, porque solo pensaba en que dentro estaban mis 5 hijos y también su madre. Los 5 hijos de Elías y Hanane sobrevivieron al atentado. Elías y su hija Sara sufrieron heridas graves. 22 cristianos fueron asesinados en el atentado, entre ellos 7 familiares de Elías, sus 2 hermanos, su hermana y 4 primos. Seis meses después. Desde el ataque, Puertas Abiertas ha estado prestando atención postraumática a las víctimas del atentado a través de colaboradores locales. Esta es la primera vez que la familia de Elías regresa a su iglesia desde el atentado. Aquí hemos experimentado tanto la fe como el miedo, no podemos negarlo, pero sabemos que el Señor no nos abandonará. Vivimos para Dios y moriremos para Él. Ocurra lo que ocurra, pertenecemos al Señor. No deseamos la venganza. Siempre seremos cristianos y este sufrimiento será una fortaleza para nosotros, no una debilidad. Pedimos al mundo entero que sienta lo que nosotros sentimos como cristianos. Os pedimos que sigáis orando para que podamos resistir en esta fortaleza y en esta fe. Fortalece a los cristianos que se quedan en los lugares más peligrosos de Oriente Medio, a pesar del miedo y los ataques. Ora, apoya, difunde. Hermano, lo que acabamos de ver no es la escena de una película, ni es un caso aislado. Es algo real que sucede continuamente en este momento en Oriente Medio.
Puertas Abiertas no trata de sensibilizar a la gente para donativos, que todo lo que se haga, por supuestísimo, tiene poder, todo donativo, todo regalo, todo voluntariado, todo tiene poder. Y se requiere, y gracias a Dios, Puertas Abiertas lleva funcionando desde los años 55, desde 1955, que fue cuando nuestro hermano Andrés sintió la necesidad de hacer algo por los hermanos que sufrían, por los hermanos que no tenían Biblia. Y fue una persona, como explicaba la otra vez, una persona corriente, como tú, como yo, simplemente quiso poner su vida a los pies del servicio por los demás. Él sintió que no solamente éramos cristianos de recibir, sino cristianos de dar, de salir, de ver la necesidad que hay. Y un hombre corriente llenó su coche de Biblias, salió a la Europa comunista, en la que estaba totalmente prohibido en esa época, y, como bien su nombre indica, se le abrían las puertas con la ayuda de Dios, lo paraba la policía y no veían Biblias ni veían nada en el maletero. Él podía atravesar cada país con su Biblia y él en ningún momento pensó que se iba a convertir en el fundador de lo que hoy es algo internacional, algo que da apoyo a estos hermanos perseguidos. Tenemos unos colaboradores locales que de verdad, si lo tenéis también en vuestras oraciones, de la labor tan preciosa que hacen en países tan arriesgados. El otro día tuvimos una reunión con Puertas Abiertas por Zoom con un hermano italiano que se dedicaba a ayudar a las personas en Siria y contaba su testimonio personal y de verdad, hermanos, impactante. No solamente impactante, sino inspirador. Inspirador para darnos cuenta que no podemos permanecer impasibles ante una realidad tan cruda, ante una realidad que podría pasarnos a nosotros, porque no estamos exentos de nada y hoy vivimos muy bien, pero a mí me impactó, hermano, este vídeo de estar tan felices. Yo veía a los hermanos cargando a los sobrinitos, jugando con ellos, de repente entran y se acaba todo en un segundo. Y es un momento perfecto para decir, ¿dónde estás, Dios? Como decimos muchas veces. ¿Dónde estás, Dios? Es lo primero que hacemos, nos revelamos. Señor, ¿dónde estás? Dile a estos hermanos que lo que les está pasando es porque no tienen suficiente fe o porque no oran demasiado. Entonces, nosotros debemos convertirnos en esos compañeros de oración. Sé que esta iglesia es maravillosa y que ya la mayoría soy compañeros de oración, pero si alguno todavía no lo es, tenemos estos folletitos, ¿vale? En los que pone, quiero ser compañero de oración, ¿vale? Si alguien todavía no lo es, que pida este folletito cuando termine la reunión, que yo con gusto se lo doy. Solamente tienen que rellenar en la parte que pone, digo que sí, sus datos personales, por favor en letra legible y en mayúsculas si es posible, la dirección completa, que muchas veces ponemos la casa, ponemos si no sabemos si es casa, si es piso, y esto es una información súper valiosa que llega a vuestros hogares, ¿vale? Y es imposible, si no ponéis los datos bien puestos, que llegue, ¿vale? Entonces, vuestros datos, ya te digo, atrás pone donativos, historia, nada. Puertas Abiertas lo que más busca es compañeros de oración, que nos unamos con ellos. Ellos es lo que piden. Ellos piden, por favor, sentirse arropados, sentir que oramos por ellos, que estamos con ellos y que sientan esa cobertura espiritual. Amén. Entonces, quien quiera, ¿vale?, que todavía no sea compañero de oración, esto no cuesta nada, es totalmente gratuito, ¿vale? Solamente yo envío los datos y ellos, a partir de que reciben vuestra información, os envían a casa toda la revista, el calendario, todos los meses, con todas estas historias, para que podáis orar día tras día, como digo, no de una manera general, sino poniéndoles rostro y viendo de cerca las historias que suceden, para crear esa sensibilidad, para que no nacemos, hermano, con esa sensibilidad. Estamos tan ensimismados en nuestras cosas, en nuestros problemas. Yo la primera, que termino de orar y a mí se me olvida el mundo. Entonces, hay que pedirle al Señor sensibilidad por las personas que sufren. Eso es un don que el Señor te da, eso no te sale a ti humanamente. Es imposible, eso se desarrolla conforme uno empieza a orar. Uno empieza a orar y uno se empieza a romper. Y uno empieza a darse cuenta de lo que hay ahí fuera. Amén, hermanos. Pues por mi parte nada más, Pedro. Yo, quien quiera ahora, que me pida un folletito.
Y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bendito Señor. Y ahora yo tengo que predicar, Padre. Sinceramente, Señor, no sé cómo. Sé que está en nuestros corazones, Señor. Pero Espíritu Santo, muévete en esta palabra, Señor. Hemos quedado impactados todos, Padre, por el testimonio de los hermanos. Y qué decir de más sobre nosotros mismos. Espíritu Santo, solo te pido una cosa en esta mañana, que hagas tu ruido en cada uno de nosotros. Amén. Mateo 5:11. Dice la palabra del Señor: Bienaventurados sois cuando bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús comenzó para nosotros hace como 6 meses a hablar de las bienaventuranzas. Pero en ese momento dijo la bienaventuranza como de corrido. A nosotros nos ha tardado, pues desde primero de año. Pero nosotros vemos realizadas en Él todas las bienaventuranzas. No hay ninguna bienaventuranza que no se pueda decir, hombre, es que el Señor la dijo pero no la cumplió. El mayor expositor de la bienaventuranza, el mayor ejemplo, la mayor pasión, lo mejor de la bienaventuranza fue el mismo Señor Jesús. La primera era, bienaventurados los pobres de espíritu. Filipenses 2, del 6 al 7, dice que Jesús se despojó de sí mismo, ¿verdad? Que siendo Dios se hizo hombre y vivió sin riqueza y entre nosotros. Dependió totalmente del Padre. Se vació, tuvo una pobreza sin igual. Tuvo una dependencia de Dios y necesitó de Dios porque fue hombre. Bienaventurados los que lloran. Jesús lloró mucho. Jesús lloró por un amigo, lloró por la ciudad de Jerusalén, lloró en Getsemaní, que sí lloró en Getsemaní, por mantener la estabilidad como
como hombre, como Dios, que todo lo que hizo lo hizo sin pecado, como veremos más adelante. Él lloraba. Él tenía pasión por las cosas que estaba haciendo. Fue manso. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Sed manso como yo soy manso. No respondió a los insultos. No abrió su boca para defenderse. No impuso su poder cuando lo podía haber impuesto. No hizo nada de eso. Por tal de que él fuera manso y aceptara como hombre todas las consecuencias. Tuvo hambre y sed de justicia. En Juan 4:34 dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él vivió para cumplir la voluntad del Padre. Él denunció la hipocresía. Él denunció el pecado. Él cumplió toda la justicia del hombre y cumplió toda la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos. ¡Wow! ¿Alguien ha sido más misericordioso que el mismo Señor Jesús? ¿A cuántos perdonó? Pudiéndolos condenar, pero su misericordia estuvo por encima de todo. Fue limpio de corazón. No hizo pecado. No contaminó su corazón de pecado. Bienaventurados los pacificadores. Qué mayor reconciliación con la paz, ¿verdad? Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, anulando los decretos adversos, quitándolos de en medio para lograr la paz y reconciliar al hombre con Dios a través de su sangre derramada. Y llegamos al final, los perseguidos. Jesús fue perseguido, traicionado, rechazado, golpeado, crucificado injustamente, asesinado por una creencia de hombres que pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios por la ley. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Mostró todos y cada uno de esos pasos, de esos escalones de la escalera que nosotros veíamos al principio, ¿verdad? Es una escalera que desciende socialmente. Que socialmente me rebajo. Que socialmente voy a ser menos. Pero que delante de Dios estoy creciendo. Que delante de Dios voy siendo mejor. Delante de Dios voy permitiendo que Dios moldee mi corazón. Más adelante, cuando pasaron, supongo que varios años de este sermón, el Señor Jesús le dice, poco antes de ser entregado a sus discípulos, en Juan 15, del 12 al 16, 16:1. No hace falta que lo leáis. Es una traducción del lenguaje actual. Es una, para mí, más fácil de entender, más cómoda. Juan 15:12 dice, tienes el... Jesús dice, y esto es lo que les mando, que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Quedaros con eso. Porque eso es el pegamento de lo que viene a continuación. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no le llamaré sirviente, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Le llamo amigo, porque les he contado todo lo que me enseñó mi padre. Los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así. Porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos les odian a ustedes. ¿Recuerdan que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe? Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también os maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que ustedes digáis. Todo esto les lleva a pensar por ser mis discípulos, porque los de este mundo no conocen a Dios, porque fue quien me envió. Esta gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles y si delante de ellos no hubiera hecho yo las cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian a mí y también a mi Padre, porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia. Me odian sin motivo. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. Les he dicho todo esto para que no dejen de confiar en mí. Ustedes van a ser expulsados de la sinagoga y llegará el día en que cualquiera que los mate creerá que le está haciendo un favor a Dios. Esa gente hará esto porque no me han conocido a mí, ni han conocido a Dios, mi Padre. Pero les digo esto para que cuando suceda recuerden que ya se lo había dicho. Cuando venga... No, voy a dejar esto un poco más adelante. Hermano, ¿qué cambio no tuvo que producir el Señor Jesús en esos 11 hombres, 12 hombres? Hasta ese momento estaba Judas, el malo. ¿Qué cambio no tuvo que producir? Al menos en 11 hombres, para que fueran aceptando esta palabra. Hermano, si alguien en quien tú le estás depositando tu confianza, a quien tú le estás creyendo, a quien tú tiempo atrás le dices, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y te dice, bien, Pedro, te lo has revelado, no te lo has revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Y, qué bien, ¿no? Mira, qué espiritual soy, qué guay, qué buen concepto tiene el Señor de mí. Pero cuando tú estás escuchando esto y te están advirtiendo, aún no lo habéis visto, aún no lo sabéis, aún no lo habéis experimentado, pero cuando me maten, me dejaréis solo y quedaré solo, y cada uno de vosotros se esparcirá. Y lo mismo que me han hecho a mí, os harán a vosotros, os van a martirizar por mi causa. Duro. Duro. Nosotros ahora lo vemos desde un concepto distinto. Ahora nosotros, viendo la historia pasada, podemos hablar.
a toro pasado, ¿verdad? Pero cuando sobre ti está la carga de que te digan hasta qué punto tienes tu fe para que tú entregues tu vida por una causa, hay que pensárselo. Hay que pensárselo. Y esa es tal vez la gran pregunta que durante 20 siglos se han estado haciendo, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió en esos 11 hombres que de ser pescadores publicanos, terroristas, de buenas a primeras, de tener miedo, de estar escondidos, fueran capaces de entregar su propia vida por un idealismo? ¿Qué fue lo que les sucedió? Porque no nos pasa a nosotros. ¿O nos pasa a nosotros y no lo sabemos? Lo primero que se tiene que decir es que ellos entendieron una cosa. Cuando vieron al Señor Jesús resucitado, yo creo que la revelación de Dios en el corazón de estos discípulos se produjo de dos formas, en dos partes distintas. La primera, cuando venga Jesús resucitado, cuando se presenta en ese aposento alto, ¿verdad? Y no se lo creen, están orando y no se lo creen. Es un fantasma, ¿qué será? Toma, Tomás, mete los dedos. Ellos entienden en ese momento que Jesús fue el Cordero de Dios. Ellos entendieron en ese momento que Jesús era el Cordero de Dios. Y eso le transformó, eso le trastornó la idea, el pensamiento, la mentalidad, lo que conocían, lo que le habían dicho. Fue un trastorno en su vida, en su mente, en el ¿qué ha pasado? Estaba muerto, ya resucitado y está aquí. Y es conocido. Hay más cronologías escritas acerca de la resurrección de Jesús, no solamente por la Biblia, sino por historiadores de aquel tiempo, que por ejemplo la vida de cualquier filósofo. Tanto fue el hecho de que se reconoció públicamente en una sociedad que Jesús había resucitado. Pero eso trastornó el pensamiento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo puedo llegar a entender esto? Y no se puede entender. Pasados unos días, se cumplió lo que el Señor le dijo. Voy a enviarte al Espíritu Santo para que te revele y hable cosas buenas de mí. Y tú las puedas hablar. Amén. 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 Llegó el Espíritu Santo. Amén. Llenó el local de lenguas de fuego. ¿Qué experiencia tuvieron que tener en ese momento? Cuando ahí pasó de estar trastornados a ser transformados. ¿Qué experiencia no le tuvo que declarar el Espíritu Santo en sus corazones? ¿Qué revelación no le tuvo que dar en su mente, en su corazón, en su espíritu a cada uno para salir y ya no importarle su vida por declarar a Cristo? El conocimiento te puede llevar a una salvación. Amén. Tú confiesas con tu mente y tu corazón que Jesucristo, amén, eres salvo por fuego.
has entendido, has conocido, que has sido trastornado en tu pensamiento, en la forma de conocer, de entender. Ahora yo conozco que la Biblia y esto, y sí, vale. Pero estamos llamados a nacer del agua y del Espíritu. Eso es lo que te transforma. Cuando vino el Espíritu Santo sobre estos 120 personas, ahí fue una transformación. No nos transformamos en extraterrestres, no. Fue un cambio que nadie puede decir, ni nadie puede experimentar, a no ser que sea por medio del Espíritu Santo. Decía Sami, ¿dónde está Dios? Dios está en mi corazón. Dios está dentro de mí. Dios es el que ha provocado esto, pero Dios es más fuerte, más vivo, más grande de lo que ha pasado aquí. Porque mi vida es para Dios. Y eso, hermano, nadie te lo puede quitar. Puede ser torturado, puede ser apartado, puede ser perseguido, puede ser. Pero lo que hace el Espíritu Santo, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Espíritu. Y eso transforma, no trastorna, transforma tu vida. Y solamente hay una forma, que es ser lleno del Espíritu Santo. El que no es lleno del Espíritu Santo no va a ser perseguido. Porque va a ser igual que lo que el mundo. Y nadie va a morir por una causa que no defiende. ¿O defenderías tu vida porque un burro está volando? ¿Pondrías a tus hijos a fuego por defender que un burro está volando? Bueno, yo me puedo quedar aquí esperando a que me contestéis si sí o si no. Yo considero que, bueno, que la pregunta es un poco, no sé, pero vamos, otra cosa es de que me diga sí o no, o aunque sea un gesto con la cabeza o algo así, por el estilo. Uno defiende lo que el Espíritu ha hecho vivir en tu vida. Solamente eso. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? En mi corazón. Si a alguien le tiene que valer alguna respuesta después de esa explosión, si a alguien le tiene que valer, no es al que está andando por la calle, es al que estaba dentro. Y al que estaba dentro, si tú le preguntas, ¿dónde estaba Dios? En mi corazón, en mi vida. Y eso no me lo quita nadie. Gloria al Señor, porque he sido perseguido por causa de su nombre, porque el reino de los cielos ahora me pertenece. Y eso no me lo quita nadie. La convicción del Espíritu Santo en la vida de una persona, llegado a esos extremos, ya es inamovible. Ya no te importa orar. Ya no te importa decirle a nadie en tu trabajo, a tu vecino, yo vivo para Dios. Yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Y si te quieres reír de mí, me haces un favor. No creas tú que me voy a amedrentar. Me estás haciendo un favor porque me estás coronando en el cielo. Claro, hay un requisito también para todo esto. Hay algo, tal vez una palabra que se ha pasado por encima y como que no se le ha prestado mucha atención. Vamos a volver a Mateo 5:12.
Vamos a volver a ese texto. El 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Amén. Amén. Y digan toda clase de verdad contra vosotros. Amén. De mal contra vosotros. Amén. Mintiendo. Mintiendo. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente os vitupera y os persiguen porque no estamos diciendo la verdad? Es que esto no pasa dentro de la iglesia del Señor. Esto no pasa. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2, versículo 17. ¿Te lo mandé, John? No. Romanos 2, 17 en adelante dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los doctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¡Wow! ¡Qué tío más intachable, verdad! ¡Qué buen maestro, qué buen pastor, qué buen profeta, qué buen ministerio! Inmejorable. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Sigue el 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Sigue? Tú que te jactas de la ley, como infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces nuestro testimonio, en muchos lugares, nos resta el valor de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y tomamos cosas a la ligera y no hemos permitido que el Señor haya hecho el trabajo en nosotros. No siempre pasa, pero sí es verdad que como cristiano uno tiene que saber quién es, saber mantenerse. Porque alguien que te va a juzgar, no te va a juzgar por tu vida, porque no te conoce, pero sí te va a juzgar por lo que ha visto de ti en ese momento. Tú puedes ser muy santo, muy bueno, muy perfecto, pero si haces algo que alguien con cierto conocimiento, pues eso no dice en la Biblia que se tiene que hacer porque lo has hecho. Ya no te estás juzgando por tu pasado, te estás juzgando por algo que ha visto en ti. Ha leído algo de ti en tu carta abierta. Por eso somos llamados, en la medida de lo posible, a ser muy conscientes de nuestras actuaciones. De lo que decimos, de lo que pensamos, de cómo nos comportamos, de lo que... hasta de la mirada.
hasta de la forma en que tienes de mirar a alguien. No sé, a lo mejor estoy hablando con Conchi y miro a, no sé, a Diego, y estoy hablando con Conchi y sonríe un poco. ¿Qué puede pensar Diego de lo que yo estoy diciendo? Es una tontería, pero hermano, pasa. Incluso pequeños gestos pueden causar malestar. Y estamos llamados, primero, a intentar no hacerlo, evidentemente. Saber controlarnos socialmente. Saber controlarnos dentro de la estructura que tenemos. Saber que no puedo hablar en lenguas porque no tengo nadie que me interprete. No puedo danzar en el espíritu si viene alguien nuevo y no lo conoce. Hay tiempos para cada cosa. Por nuestro testimonio puede ser que perdamos la credibilidad de los de fuera. Y sí seamos juzgados, y sí seamos vituperados, y sí seamos condenados. Pero si es por causa del Señor que vive en tu corazón y ellos no lo conocen, entonces somos más que bendecidos. Pero tenemos que andar, como dije en un principio, que había un pegamento que lo unía todo. ¿Os acordáis? Al principio que dije, quedaros con esto porque esto es el pegamento que lo une. Amén. Amarnos los unos a los otros. El Señor Jesús, cuando empezó a decir esto, estaba anticipándose de lo que le iba a venir y estaba medio preparando a los discípulos de lo que le iba a acontecer. Pero cuando empieza y cuando termina con esa frase: amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Y eso es el pegamento que nos une. El Señor hizo lo que hizo por amor. Dios, tal vez desde su omnipotencia, podría haber borrado la faz de la tierra en un milisegundo y haberlo vuelto a hacer cuando el hombre empezó a pecar. El diluvio se produjo porque la maldad del corazón del hombre fue tanto que se desvió tanto de Dios que Dios dijo: madre mía, esta gente se me ha desfocado, ¿ahora qué hago? Bueno, pues voy a hacer borrón y cuenta nuevo. Lo hizo. El diluvio, ya todos sabemos, y comenzó la gracia con el tiempo. Pero el fin era el amor. Dios se entregó a nosotros por amor. Ya no volvió a destruir más la tierra. Ya la quiso salvar de una forma distinta. Ya quiso salvar al hombre por amor. Y si hay amor en nosotros, que es lo más difícil de mantener, es señal de que el Espíritu Santo está viviendo en tu vida. Señal inequívoca de que has sido sellado por medio del Espíritu Santo. Señal inequívoca de que eres apartado para Dios. La señal inequívoca de Dios es el amor. Y el que tiene amor, ¿qué dijo Jesús que hacía un amigo por otro? No hay mayor amor que entregar su vida por un amigo. Antes eran siervos. Ya no os llamaré más siervos, ¿verdad? Os llamaré amigos. Subieron un escalón. Amigo porque te he conocido. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, dio otro escalón. Y le dice: id y decirle a mis hermanos que estoy aquí.
ya no eran amigos, ya eran hermanos. Y ahora nosotros somos hermanos con el Señor Jesús. Los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que hemos sido sellados con el amor. Los que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nos pertenece el reino de los cielos, por cuanto somos perseguidos. Vituperar significa execrar, reprobar, reprender, recriminar, reprochar, censurar, criticar, denostar, flagelar, desavalar. Y perseguido significa molestar, incordiar, atormentar, hostigar, agobiar, importunar, martirizar. Tal vez no seamos mártires, ni nunca lo seamos en esta sociedad, gracias a Dios. Pero ¿sabe? Que si tú eres reprobado o reprendido, ¿sabes que si eres atormentado o eres incordiado, estás siendo perseguido? Por lo tanto, todos nosotros somos perseguidos. Y en la persecución que muchas veces podemos sentir sobre nosotros, como esa presión social, un compañero de trabajo, un familiar, un vecino, no sé, busca tú ahí. ¿Quién va en contra tuya por el hecho de que tú seas cristiano? ¿O cuántos muy devotos de otras confesiones? Porque la mía es mejor y la tuya. Y siempre va en contra tuya. Intenta desprestigiarte, desalabarte delante de los demás. Solo porque eres cristiano, eres perseguido. Hermanos, tan perseguidos como ellos. Tan perseguido como cualquier hermano en Corea que no puede pronunciar el nombre de Dios porque él y su familia se irían a la cárcel. Pero incluso en nuestra sociedad, en nuestra comodidad, muchas veces nosotros ni nos sentimos perseguidos. Porque muchas veces somos tan afín a las cosas que están más fuera que las que están dentro de nuestro corazón. Y eso es grave. Eso es grave. Cuando nuestro corazón no está palpitando y sediento por la presencia de Dios continuamente, eso es grave. Lo malo es eso que dije algunas semanas pasadas. Cuando tu conciencia, ya cansada, ya no te reprende, estás por mal camino. Pero si tu conciencia aún te sigue diciendo, debe de cambiar y debe de renovar algunas cosas en tu vida, hazle caso a tu conciencia porque estás por buen camino. Amén. Por lo demás, termina diciendo el versículo de Mateo 12, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto no viene de nuevo, esto es muy viejo. Esto no es algo que vaya a acontecer a partir de ahora porque me van a crucificar, me van a hacer, me van a matar. No. Esto viene de lejos. El Señor Jesús puso dos ejemplos. Uno, lo de los obreros malvados de la viña, en el cual el Señor Jesús envió, el dueño de la finca envió a dos operarios suyos para que le cobraran y los mataron. Y dijo, bueno, le voy a enviar a mi hijo porque me lo van a respetar, entiendo yo, ¿no? Y se lo mataron. Siempre ha habido maldad en el corazón del hombre en contra de Dios. Siempre.
Luego encontramos también el versículo por antonomasia, que habla de ellos y los resume solamente en una frase. En Hebreos 11, 38, cuando dice, y el mundo no era digno de ellos. Y el mundo no era digno de ellos. Está hablando de los hombres de la fe, de las personas que, como este hermano que hemos visto antes, no le importaron entregar su vida por defender la fe, el corazón, la pasión que tenían con Dios, lo que Dios significaba para ellos. Y no habían conocido la gracia, solamente la ley. Imaginaros estos hombres, estas mujeres, en la gracia, degustando de la presencia de Dios. ¿Qué no hubieran hecho? Y el mundo no era digno de ellos. Actualmente nosotros, en este mundo, tenemos otros testimonios, como el que hemos visto, y otro que nos sonará más de aquella canción que todos conocemos, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un testimonio, hermanos, impactante allí donde los haya. Un testimonio en el que la persona, el hermano de la iglesia bautista que fue allí a predicar a un pueblo indígena, después de estar predicando durante un tiempo, primero asesinaron delante de él a sus hijos, después asesinaron delante de él a su mujer. Y por última, como haciéndole un acto de gracia, le preguntaron, si quieres te puedes salvar tú si reniegas de la fe de Cristo. Y él siguió continuando, cantando la canción. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Y no voy a volver atrás. Tiempo después, el jefe de la tribu se convirtió por el testimonio de este hombre. ¿Qué había cambiado en este hombre? ¿Qué fue lo que le trastornó y le transformó a este hombre? Para que, de no ser nada, a entregar su vida a Cristo. ¿Qué fue lo que le transformó a estos 11 hombres? ¿Qué fue lo que te ha transformado Dios a ti? ¿Hasta qué punto Dios ha tocado nuestro corazón que seríamos capaces de decir que dónde está Dios en medio de todo esto que me está pasando? Pues Dios está en mi corazón, porque me ha salvado y me ha amado. Él fue quien me rescató, Él fue quien me salvó. Y yo sé que mi esperanza no está aquí. Mi esperanza está en vivir delante de la presencia de Dios. Y eso, hermano, no lo cambia nadie. Y hay una sola verdad en todo esto. Un solo motivo por el cual se produce. Una sola conclusión. Que el Espíritu Santo esté en tu vida y te llene. Tú puedes estar trastornado en tus pensamientos. Tú puedes estar luchando con tu mente y con tus ideales. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y por qué hace Dios? Y Dios. Y nunca llegas a ningún lado. Y te quedas dando vueltas siempre. Un círculo sin fin, concéntrico sin fin, que siempre te hunde más en tu propia miseria, porque estás trastornado, porque no has entendido el milagro de la salvación del Señor en tu vida. No has sido llenado del Espíritu Santo.
Y una vez que tú has sido llenado del Espíritu Santo, una vez que tú has conocido la verdad de Dios en tu corazón, una vez que Dios está en tu corazón, no en tu mente, y está en tu alma y está en tu espíritu, ya no estás más trastornado, está transformado. Cuánto y cómo Dios ha amado a cada uno de sus hijos que han dado su vida por amor a Él. Qué bienaventuranza tendrán en el cielo, qué gozo inefable tendrán ellos delante de la presencia de Dios, por haber entregado muchas veces lo más preciado que uno puede tener, que muchas veces no es ni nuestra propia vida, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que cada uno que tenemos hijos, daríamos nuestra vida por los hijos. Amén. ¿Verdad? Agarraos que vienen curvas. Y yo creo que ya sabéis por dónde voy. El que ama más a padre e hijo, más que a mí, no es digno de mí. Es crudo. Pero no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque la misma palabra dice, aquel que pierda su vida por mi causa, tendrá vida eterna. Amén. Aquel que pierda su vida por mi causa, porque es cristiano evangélico de la cruzada en Sevilla, aunque la pierda, va a venir al cielo. Amén. Todo aquel que pierda la vida por el Señor Jesús tiene recompensa de vida eterna. Si alguien lo asesinan por causa de Cristo, esa persona, según la Biblia, tiene vida eterna. Ha de ser, parece y entiendo que debe ser muy cruel el testimonio del hermano cuando vio que estaban asesinando a sus hijos, a su mujer, pero él sabía que ellos iban delante de la presencia de Dios. No lo sabían los que lo estaban ejecutando, pero él sí lo sabía. Y ellos también lo sabían, ¿cómo que no? Pero el que no ama a Dios más que a padre y a madre no es digno de mí. Pero esa es la confianza que tenemos, en que a pesar de todo, aunque parezca duro, ¿y por qué me tiene que pasar esto? Porque Dios vive en mí y porque Dios está en mi corazón. Y que pase lo que pase, no voy a dejar a Dios, porque Él me amó primero. Y Él murió en la cruz por mí, de una muerte horrenda, porque tenía que ser así. Y Él me perdonó. Y Él me ha dado la relación con el Padre. Y después de conocer esto, viene el Espíritu, me lo revela y me hace cambiar. Si no has sido cambiado por el Espíritu, no has sido transformado, has sido trastornado, porque aún sigues luchando contra ti mismo. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan inefable, por ese amor tan rotundo, por ese amor tan perfecto, tan precioso que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel con nosotros desde que te entregaste en la cruz. Hasta aquí, Señor, tú has intercedido por el Padre por cada uno de los que
te hemos conocido y aún sigue intercediendo por los que te tienen que conocer, porque tu gracia todavía está al alcance de nuestra mano. Y ahora llegamos nosotros, Padre, con nuestra mente en muchos casos trastornada, porque no hemos llegado a entender, porque no hemos llegado a ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Y por eso nosotros nos levantamos la voz delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Y ahora yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú desciendas sobre cada uno de mis hermanos, sobre mi vida. Que tú, Espíritu Santo, tomes tu lugar. Que tú, Espíritu Santo, hagas la obra en cada uno de nosotros. Que no seamos nosotros estorbo para lo que tú tienes que hacer en nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control, que nos llenes, que nos hagas recordar ese primer amor con el Padre, que pongas en nosotros el hambre y sed de justicia, que pongas en nosotros la mansedumbre, que pongas en nosotros, Espíritu Santo, la pacificación entre el hombre y Dios, que pongas en nosotros, Señor, el llanto por querer ser mejores, la preocupación por llegar a tu presencia, que ponga en nosotros, Señor, el deseo de conocerte cada día más. Espíritu Santo, no nos queremos ir sin tu bendición, Padre. No nos queremos ir sin que tú bendigas nuestra alma, nuestro espíritu. No nos queremos ir, Señor, de tu presencia hasta que no te arranquemos esa bendición para nosotros. Yo te ruego por los débiles en la fe, por los que realmente están pasándolo mal, por aquellos que tienen problemas, necesidades, angustias. Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque pongas paz en medio de ellos. Haz tu obra. Y que todo lo que sea tuyo, Señor, sea de bendición. Si es un problema, una necesidad que tú estás permitiendo, yo te ruego, Padre, que acelere los tiempos y que traigas enseñanzas sobre estas personas. Yo te ruego, Señor, que tú liberes a tus hijos en esta mañana de las cosas que les oprimen, de las cosas que les atan, que no son libres. Espíritu de Dios, muévete, Señor, sobre ellos. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus intenciones, pero trae libertad sobre sus vidas, Padre mío. Trae libertad sobre sus vidas. Yo te ruego, Señor, por nuestra forma de actuar delante de los demás, que nuestro testimonio sea ejemplo, que nuestra forma de hablar, de expresarnos, que seas tú, Señor, con tu misericordia. Espíritu Santo, necesitamos que tú hagas una obra en cada uno de nosotros, porque nadie es perfecto, Señor, ninguno somos perfectos, todos necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu comprensión, pero queremos, Señor, decir que tú estás dentro de nosotros, que no importa la situación que estemos pasando, que tú estás dentro de cada uno de nosotros, que tú vives en nuestro corazón, que tu paz siempre inundará mi alma, nuestra casa, que tu paz siempre estará con nosotros, que tu protección estará con nosotros, que nuestros pensamientos, Señor, tú los limpies, los canalices, que nuestras ideas, que nuestras conductas, que nuestra forma de creer
Que seas tú, Señor, quien las canalice. Espíritu Santo, canaliza. Da forma concreta y real a las cosas que nosotros pensamos que tienen que ser de una forma y tú quieres que sean de otra. Te dejamos el control de nuestra vida, Señor. Te pedimos por la sanidad, Señor, en esta congregación también. Que tú traigas sanidad sobre cada uno de nosotros, sobre los que están aquí, mi Rey. Por tu misericordia, por tus llagas, Señor, por cada herida que sufriste, tú te llevaste todo mal, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos recuperes físicamente. Y te pedimos, Señor, que limpies, Padre, de toda opresión del diablo en nuestra vida. Y a ti, diablo, te decimos, huye en el nombre de Jesús. No tienes nada que hacer, no tienes nada contra nosotros. Espíritu de opresión, en el nombre de Jesús, te ordenamos que te vayas. No tienes autoridad contra nosotros. Fuiste expuesto públicamente cuando el Señor Jesús te mostró y te venció en la cruz del Calvario. Y sobre nosotros ya no tienes autoridad y no te permitimos que esté contra nosotros. En el nombre de Jesús te echamos fuera. No te permitimos que actúe contra nuestra vida ni contra nuestra familia. Y te pedimos, Señor, que conforme tu palabra, tú traigas libertad a cada uno de nosotros. Libéranos de las cosas que nos esclavizan. Libéranos, Señor, de las cosas que por nuestras propias armas no podemos luchar. Pero tu Santo Espíritu sí nos puede liberar. Y yo te ruego por esto, que tú hagas una limpieza en el Espíritu, en los hermanos de esta congregación, en mi vida, Señor. Levántate con poder como poderoso gigante, Señor, en medio de nosotros. Levántate, Señor. Y haznos disfrutar de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Haznos disfrutar de tu libertad, Señor. Haznos disfrutar de una total tranquilidad delante de ti. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, viva en nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra. Haz tu obra. Yo te invito a que, con los ojos cerrados, te pongas de pie. Y ahora con tus propios labios presenta tu vida. Tú sabes tu vida. Preséntasela al Señor. Que lo más importante es que no es porque ha pasado, sino que lo más importante es porque tú tienes a Dios en tu corazón. Y tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes el derecho a ser libre. Tienes el derecho a tener vida plena. Yo te invito para que tú levantes tu voz y presentes tu vida en este momento. No te dejes nada. No es tiempo de dejarte nada. No es tiempo de callarte nada. Mi Dios escucha cada oración. Espíritu Santo escucha cada testimonio. Trae discernimiento, Señor, sobre cada persona, cada hermano. Espíritu Santo trae en este momento discernimiento
a cada hijo tuyo de lo que hay en su vida. Y yo te ruego, Señor, que tú traigas libertad en sus vidas, en sus corazones. Yo te ruego que tú traigas libertad, que escuche la oración de mis hermanos, de mis hermanas. Que tú hagas descender un cambio en sus corazones. Es momento para que tú, Espíritu Santo, trabajes en cada corazón. Muévete, Señor.